Desde nuestros estudios de Plaza Claro en Bogotá, esto es Red Más Noticias, edición fin de semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Red Más Noticias, fin de semana. Soy Gina Acuña y estos son los titulares más importantes de la agenda informativa de hoy, sábado 3 de abril. El coronavirus no da tregua. Atlántico, Barranquilla, Santa Marta y La Guajira mantienen las alertas encendidas ante la alta ocupación de las camas UCI. En Antioquia llegó al 98%. Gobiernos regionales incrementan las medidas para frenar los contagios. ¿Dónde está la pequeña Sara Sofía? La pregunta que atormenta al país sigue sin respuesta. Acompañamos a los 100 socorristas de la Defensa Civil que la buscan en aguas del río Tunjuelito. Europa se repliega ante el avance del COVID-19. Francia extendió el confinamiento y cerró guarderías y escuelas. En Italia, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata anotaron triplete en la victoria del Atalanta. Muriel salió sustituido por lesión en el inicio del segundo tiempo. Comienza Red Más Noticias. Iniciamos con la noticia del día en Colombia. Hoy llegaron al país nuevas dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para completar un total de 3.743.944. Sin embargo, pese al avance en la vacunación en el país, que llega a más de 2.300.000 dosis aplicadas, preocupa la alta ocupación de camas UCI en algunos departamentos. Lizeth Martínez, buenas noches. ¿Cuáles son esos departamentos? Gina y televidentes, muy buenas noches. Pues en el caso de Antioquia y La Guajira, que registran una alta ocupación de camas de cuidado intensivo, estos están bajo alerta roja hospitalaria. Otros departamentos con alta ocupación son Valle del Cauca y Magdalena. Este sábado, hacia las 5:09 de la mañana y a bordo del vuelo DAE 305 de la aerolínea Las Cargo, procedente de Bruselas, llegó al país un nuevo lote con 280.800 dosis de la vacuna de Pfizer. Con este nuevo envío, el país ya completa 3.743.944 dosis de diferentes farmacéuticas para continuar avanzando con el Plan Nacional de Vacunación. A la fecha, y según el más reciente informe del Ministerio de Salud, se han aplicado un total de 2.336.144 dosis hasta el 2 de abril, con corte a las 11:59 de la noche, de las cuales 364.000 corresponden a segundas dosis. En esa misma jornada se aplicaron 35.254 dosis día. Cabe recordar que el Gobierno Nacional puso la meta de aplicar 3 millones de dosis antes del 17 de abril, por lo que el país está a 663.856 dosis para lograrlo. En promedio tenemos que vacunar 44.000 personas cada día, incluyendo los días festivos. Pese a que se ha venido avanzando en el proceso de inmunización debido a la relajación de medidas en algunos departamentos, la ocupación de camas UCI sigue aumentando. El país hoy está en el 62.69%. Tenemos un altísimo reporte tanto de casos de contagio, fallecidos, como alta ocupación de unidades de cuidados intensivos en distintos lugares del país. Antioquia. Este departamento se mantiene en alerta roja con ocupación del 91.22% de camas UCI y Medellín del 97.29%. Toque de queda por la vida en el área metropolitana del Valle de Aburrá, los 10 municipios. Esa medida rige a partir del próximo lunes 5 de abril hasta el viernes 9 de abril, de 6 de la tarde a 5 de la mañana todos los días. Adicionalmente, en esos mismos horarios, ley seca. La Guajira. El departamento se declaró en alerta roja hospitalaria debido a su alta ocupación de camas UCI, que se ubica en el 70%. En Riohacha es del 79%. Eso nos obliga a seguir insistiéndole a cada uno de los ciudadanos a cumplir con las medidas que han venido tomando los alcaldes municipales referentes a la extensión de los toques de queda, al cumplimiento de la ley seca. Atlántico. Registra una ocupación del 90% y Barranquilla del 88.8%. A partir del lunes y hasta el día domingo habrá toque de queda todos los días, de 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Esa medida irá acompañada con también una ley seca. Valle del Cauca.
registra una ocupación del 81.2% y en Cali del 86.1%. Magdalena. La ocupación UCI se encuentra en el 78,55% y en Santa Marta es del 89.5%. Ahora llegamos a nuestras casas y tenemos que alejarnos un poco de la gente, tenemos que hacer por lo menos una cuarentena chiquita. Tanto el gobierno nacional como los expertos recuerdan a los colombianos no descuidar las medidas para evitar grandes afectaciones ante un eventual tercer pico de la pandemia. La Asociación Colombiana de Medicina Interna exigió la declaratoria de la alerta hospitalaria y de la cuarentena estricta en las regiones más agobiadas por los altos contagios de COVID-19. Serían Antioquia, Atlántico, Barranquilla, Guajira y Magdalena. Declarar alerta roja hospitalaria y confinamiento de 14 días en estas regiones con alta ocupación UCI. Como sabemos, el confinamiento tiene un impacto positivo para disminuir la morbimortalidad por COVID-19, como se ha podido determinar en algunas ciudades latinoamericanas y europeas. Si bien es importante la reactivación económica, también es importante preservar la salud de los colombianos. Alerta en el puerto de Barranquilla, atendiendo que una embarcación de carga fue aislada al confirmarse que 8 de sus tripulantes dieron positivo para COVID-19. El buque con bandera de las Islas Marshall de Oceanía, que había anclado para dejar la carga en los muelles locales, entró en cuarentena por orden de la Capitanía de Puertos y la Secretaría de Salud de la capital atlanticense. La nave con 22 tripulantes en total se encuentra fondeada en las playas de Caño Dulce, cerca a Puerto Colombia. Las autoridades locales de Cartagena decidieron cerrar el centro de entretenimiento que nubló los controles sanitarios durante la Semana Mayor. Aglomeraciones y perturbación del orden fueron los ingredientes para tomar la intervención del lugar en el sector de La Boquilla. La Corona Party, que congregó a cientos de turistas y residentes del Corralito de Piedra, encendió las alertas de las autoridades. Nuevamente el sitio conocido como Sagrada Beach, que se encuentra ubicado en el sector de La Boquilla, prendió los tornamesas. En plena Semana Santa volvía a desobedecer mandamientos básicos durante la pandemia, como el toque de queda y los rigurosos protocolos de bioseguridad que dictó la alcaldía en La Heroica. Hay que impedir ese tipo de eventos, que ese tipo de eventos no se pueden dar y que la policía tiene que actuar. Ese es un evento que no tiene permiso de la Secretaría del Interior, es un evento que raya con todo el protocolo de seguridad. El gobierno local hizo un llamado a la conciencia sanitaria. Si el alcalde ha permitido la apertura y Cartagena hemos tratado de mantenerle a unos niveles como está en materia de contagio, aquí todos tenemos que contribuir, todos tenemos que ayudar a cumplir con los protocolos de bioseguridad. Tanto los dueños de los bares como de los restaurantes como los visitantes, igualmente los cartageneros y cartageneras, de cumplir el aislamiento, la tapaboca, el lavado de manos, no aglomeraciones. La fiesta protagonizada por la modelo y DJ Natalia París marcó la desobediencia de los días santos. Las autoridades volvieron a llamar a la sensatez y al autocuidado. Esta noche vamos a seguir con operativo, igualmente sábado y domingo, y vamos a hacer mucho control. En Cartagena, desde el 1 de marzo, el decreto ordena aislamiento selectivo, distanciamiento individual, además se complementa con toque de queda de 2 a 5 de la mañana. Murió el ángel de la calle, el sacerdote franciscano Gabriel Gutiérrez Ramírez, más conocido como Fraiñero, falleció de COVID-19. Hoy fue recordado por los habitantes de la calle y las personas más vulnerables a las cuales él siempre acompañó. A Fraiñero nunca le importó el peligro, ni mucho menos la pandemia, pues siempre estaba dispuesto a dar todo por sus amigos de la calle. Falleció en la clínica Marley, en Bogotá, luego de luchar contra el COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos. Sus amigos lo despiden desde el Parque Santander con rosas y oraciones. El plan de vacunación en Colombia se extendió hasta las comunidades indígenas del Amazonas. Los antídotos son transportados desde Bogotá hasta la espesura de la selva, donde también fueron priorizados los trabajadores de la primera línea y adultos mayores de 60 años. La logística en la Colombia profunda no es sencilla. Muchas veces hay que atravesar ríos y caminos de herradura para llegar a las comunidades de Vaupés, Amazonas, Chocó, Nariño, Bichada y Guainía. Un alivio
una paz porque tenemos la oportunidad de que la vacuna frente a esta enfermedad que pues está atacando al mundo llegue a nuestra comunidad. Mucha atención, hace pocos minutos hablaron los periodistas de NTN 24 que fueron retenidos por la Guardia Venezolana en la región fronteriza de Apure. Esto dijeron a la cadena Colega después de un episodio que despertó la solidaridad de la prensa internacional. Red Más Noticias, por supuesto, también se unió al clamor contra los ataques a la libertad de prensa. Un camarógrafo de este medio oficialista y un reportero del CEOFAN, de las Fuerzas Armadas, cada uno con una cámara, uno con un celular, otro con una cámara, y nos increparon de una forma, nos abordaron de una forma bastante... ¿Como hostigándonos? Sí, un hostigamiento. Empezaron a decirnos, ustedes trabajan para medios, que son opositores, que son mercenarios, que nos empezaron a hablar cosas y nosotros de verdad nos encontramos abrumados. No me acuerdo ni siquiera las palabras textuales, pero nos estaban increpando de una forma muy fuerte. Y claro. Entonces, bueno... Ya sabíamos que la situación había cambiado. Claro. Sí, ya sabíamos que el video era para ser utilizado posteriormente a nuestra detención, para, como sabemos en Venezuela, publicarlos en medios oficialistas, decir que estos periodistas de este medio internacional estaban en zona de conflicto y utilizarían esa información a su conveniencia. Ya sabíamos que eso iba a suceder. La policía del departamento de Valle detuvo a 97 ciudadanos de origen haitiano que tenían la intención de llegar al Darién antioqueño para tomar la frontera con Panamá y de ahí migrar hacia Estados Unidos. El tráfico de personas ha sido una constante en la región Bayuna, donde cada cierto tiempo llegan extranjeros que saltan de Ecuador a Nariño dentro de las tantas escalas que han hecho con la esperanza de abrazar algún día el sueño americano. Los indocumentados de Haití, incluyendo decenas de niños, eran transportados por una banda de 4 personas que cobran millonarias sumas para movilizarlos en las carreteras nacionales. Todas las capacidades institucionales investigativas de parte de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal de la Seccional de Tránsito y Transporte están volcadas a lograr la identificación y captura de los responsables de este tráfico de migrantes. Estas personas se les cobraba la suma de hasta 6 millones de pesos a cada una por movilizarlos por carreteras nacionales hasta Antioquia. Las fuerzas militares continúan las operaciones contra las organizaciones delincuenciales. 1.389 integrantes de los grupos armados fueron neutralizados por acciones de las tropas desplegadas en el territorio nacional. Es así que en cumplimiento del Plan Bicentenario Héroes de la Libertad, se han destruido 1.511 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes en todo el territorio colombiano. Además, se han afectado 1.389 integrantes de estructuras delictivas, lo que representa un 71% más frente a los resultados obtenidos en el mismo periodo del 2020. Por otro lado, las fuerzas militares continúan protegiendo el medio ambiente. Se estima que recuperaron cerca de 5.100 especies que se encontraban en cautiverio. La estrategia articulada de las fuerzas militares se mantendrá el resto del año. La celebración de la Semana Santa en Colombia deja una de las imágenes más curiosas en este inicio de año. Un cilindro de gas que fue usado hace 10 años en un atentado, ahora es símbolo de la Eucaristía en Nariño. La pipeta lanzada por las antiguas FARC contra una base militar, con el lamentable resultado de 10 militares muertos, hoy domina el altar mayor de la capilla de la Brigada 23 del Ejército de Pasto. Este símbolo de la violencia adquirió otro significado al proteger la custodia dorada de este templo católico. Este cilindro que ustedes ven acá fue uno de los artefactos que en su momento la FARC tiró a la base y produjo la muerte de estos soldados. Nuevamente, los organismos de socorro continúan la búsqueda de la pequeña Sara Sofía, que según hipótesis se encontraría en el río Tunjuelito. La suerte de la menor sigue siendo un misterio. La Defensa Civil continúa la búsqueda en el sur de la ciudad. Su tía Xiomara por primera vez acompaña la búsqueda desde el punto cero. Nos encontramos en el barrio El Clasa, a la altura del río Tunjuelito. En este punto, según hipótesis de las autoridades, el cuerpo de Sara Sofía habría sido arrojado por su padrastro. Hoy, la Defensa Civil emprendió la búsqueda de la menor a lo largo de 10 kilómetros. No se descarta la posibilidad de la búsqueda que estamos haciendo inclusive en el Salto del Toquendama. Realmente son a 2 horas y media que tenemos acá en bote y a pie para poder llegar a esos sectores de Cundinamarca. 100 socorristas de la Defensa Civil concentran su búsqueda en el cuerpo de agua.
todos avanzaron en círculo con la esperanza de encontrar un rastro de la menor. Pero el recurso humano por sí solo no basta. Este centenar de hombres utilizó drones, caninos de rescate, botes y motos. Necesitaríamos ya una intervención de entidades técnicas con un sistema de dragado, de limpieza, de maquinaria pesada que pueda ayudarnos a remover ciertos sectores en los cuales hay demasiada sedimentación, como la que sucede en este momento, y que es necesario hacer esa limpieza. La Defensa Civil espera obtener resultados muy pronto. El recorrido que hacemos es a pie, desde las 6 de la mañana iniciamos haciendo un recorrido a pie. En los sitios, en los puntos en los cuales podemos determinar que no se puede intervenir, ahí a ese sitio llega el bote y con el bote logramos y tratamos de acceder a esos sitios para poder verificar con unos escombreadores que tenemos y empezar a sacar evidencias si es que las encontramos para verificar y constatar que no se trate del cuerpo de la niña. Según estimados, la Defensa Civil estará de 8 a 15 días más en la búsqueda. En otras noticias, seguimos atentos al caso del futbolista Freddy Guarín, quien se vio envuelto en un episodio de violencia intrafamiliar en casa de sus padres en Envigado. La Policía Metropolitana de Medellín le impuso una infracción equivalente a 2 multas que entre las dos suman 484.000 pesos. La primera infracción fue por incitar o incurrir en confrontaciones violentas y la segunda por agresión física a una autoridad. Vale la pena recordar que la presencia de los uniformados fue por petición de la propia familia del jugador. Iniciamos este bloque informativo con la noticia del día en América. Argentina confirmó que el presidente Alberto Fernández, de 62 años, dio positivo para COVID-19. La enfermedad llama la atención, puesto que el mandatario ya había recibido las 2 dosis de la vacuna Sputnik V a principios de año. Fernández, quien ejerce sus funciones desde el lugar de confinamiento, volvió a realizarse la prueba tras haber sufrido un dolor de cabeza y fiebre leve. El Instituto Gamaleya de Rusia emitió una declaración abierta a Fernández en la cual explicó que el biológico Sputnik V tiene el 91.6% de efectividad contra la infección y del 100% en los casos severos. La noticia del día en Europa: Francia se la juega toda en la lucha contra el coronavirus. Ante la grave situación sanitaria, cerró escuelas y guarderías y extendió el confinamiento durante 4 semanas en todo el territorio nacional. Desde este 5 de abril quedará prohibido el desplazamiento interregional, y es que en los últimos días más de 5.000 pacientes han recibido asistencia respiratoria. Ante la ocupación de las UCI, que superan el 85%, y la amenaza de la variante británica, el gobierno de Macron pidió el fomento del teletrabajo. Entre las medidas está el cierre de comercios no esenciales. La noticia del día en Norteamérica está en Washington, donde fue reforzada la seguridad del Capitolio de Estados Unidos después de que este viernes un automovilista embistiera el puesto de control policial. Cabe recordar que en el ataque murieron un agente policial y el dueño del automóvil, que fue reducido por las acciones de los uniformados. Washington se mantiene en alerta. No es la primera vez que se vulnera la seguridad de la sede legislativa. En enero fue invadida por una turba que reclamaba la reelección de Donald Trump. Hoy sábado se instalaron cercas altas con alambres de púas y hormigones alrededor del Capitolio. También se aumentó el pie de fuerza en las barricadas de acceso y control. Un usuario de un foro hacking filtró los números de teléfono y datos personales de más de 533 millones de usuarios de la red social Facebook. Los datos expuestos incluyen ID de la red social, fechas de nacimiento y referencias biográficas. La filtración afecta a usuarios de más de 100 países. Facebook advierte que los usuarios deben estar alerta ante la posibilidad de recibir ataques o acciones de fraude. Mucha atención ante la llegada del nuevo lote de vacunas. A partir de mañana domingo habrá pico y cédula para la vacunación de adultos mayores de 70 años. Hasta aquí Red Más Noticias, fin de semana. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Ha sido un gran placer informarlos. Feliz descanso. Hasta mañana.